Bueno, antes de empezar, pues, les voy a dar una pequeña introducción que sería interesante. Ya. ¿Por qué decidí participar explicando algo de los ETFs? Es porque dentro de la experiencia que he tenido en este tema de las inversiones, me parece que los ETFs son un mecanismo que puede asimilarse bastante a una inversión en fiducia, puede asimilarse bastante a una inversión en cooperativas, a través de pólizas. Entonces, lo que le hace interesante a este tema es que, digamos, si nosotros queremos tener una cierta seguridad a través de inversiones que no estén directamente en Ecuador, por el tema económico, los riesgos políticos que se presentan, los ETFs me parece que son bastante positivos para ese tema. Entonces, son como una alternativa a lo que estamos acostumbrados nosotros acá en Ecuador, que son inversiones que nos gustaría que sean más seguras, porque obviamente inversiones en acciones tienen más volatilidad, mientras tanto que los ETFs pueden tener mejor control. Y una ventaja adicional es que así como las pólizas o las inversiones en fiduciarias o las inversiones en renta fija de la bolsa, nosotros no tenemos que estar muy preocupados de estar atrás de cómo les va a los ETFs. Entonces podemos tener una cierta seguridad si es que estamos ocupados durante el día, podemos enfocarnos con ETFs para tener inversiones que no necesiten que utilicemos mucho de nuestro tiempo. Es decir, tal vez dedicando un par de horas a la semana, podríamos estar bastante bien con ETFs, hasta diría un par de horas al mes. Ya. ¿Le parece si empezamos, Mario? No le Eh, escucho. Perdón, Luis, ¿te parece? Bueno, un minuto más. Comencemos Ya, 7 y démosle un 5, ¿te minuto más. parece? Claro, claro. Y de ahí, pues, con quienes estemos, por cuestiones de tiempo, también con quienes estemos arrancamos. Ya, correcto. Yo voy aceptando que, de hecho, en la configuración del Zoom era, a ver, que todos ingresen en vez de estar Ah, ok, uno. ok. Sí, pero bueno, no hay problema. Yo cualquier cosa te Ya, muchas ayudo en gracias. esa parte. Ujú. Sí, porque no me puedo concentrar en dos cosas. Sí, sí, no, tranquilo. Ya, a lo que sean 7 y 5 empiezo ya. Ok. Ya, ya. Otra aclaración para los que estamos presentes. Ya, la idea de esta exposición no es hacerla un monólogo, ¿no? Si es que de pronto tienen preguntas o tienen alguna aclaración. Yo no soy experto para decir todo sé, o sea, tengo experiencia, sí, pero experto en todos los temas no soy. Entonces, lo que hago es, con toda mi buena voluntad, les comparto todo lo que he aprendido. Y también estoy contento porque a través de esta exposición también uno se esfuerza un poquito más y aprende más. Entonces, me ha servido bastante también preparar esta exposición. Entonces, con toda la apertura les comparto porque es un tema que me gusta bastante y es parte de mis hobbies, podría decir. Ya, empecemos. Ya, les traigo el tema de los ETFs para que ustedes también tengan una diversificación en los tipos de inversión que ustedes pueden realizar en la bolsa de Estados Unidos o en otro tipo de bolsas, no necesariamente solo en la bolsa de Estados Unidos. Pero claro, lo típico es la bolsa de Estados Unidos porque es la más representativa, la que tiene más capital invertido y la que tiene mayor liquidez. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs son fondos de inversión cotizados en la bolsa de valores. Se podría decir, para hacer un símil con el Ecuador, que aquí tenemos fondos de inversión en fiduciarias como Fiducia, Fideval, Fondos Atlántida, entre otros. Ya, estos fondos de inversión ya tienen la ventaja sustancial de que se pueden tratar tal cual se tratan las acciones para la compra y venta. Es decir, ustedes tienen la facilidad de comprar cuando ustedes necesitan o vender cuando ustedes necesitan sin tener que esperar mayor cantidad de tiempo. Más se demoran en insertar una orden que en que se ejecute. Si es que ustedes quieren que se lo haga a precio de mercado, si ustedes quieren que esas inversiones lleguen a un determinado precio, obviamente ahí sí ya tendrán su tiempo de espera, pero es una forma fácil de invertir. Y lo bueno es que ustedes pueden hacer líquido el dinero en minutos.
Ya. También son fondos indexados. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que replican el comportamiento de un determinado índice. Ya, es decir, ustedes han escuchado acerca del SP 500, del Dow Jones, ya, de los fondos del Roosevelt 200. Ya. ¿Cuál es la idea de estos ETFs? La idea de estos ETFs es que estos ETFs su interés es tratar de mejorar el resultado que se puede obtener a través de los índices que, como les comento, son el SP 500 y otros. Entonces, la idea de estos ETFs es que ellos quieren batir a estos índices. No es fácil hacer eso. En realidad existen estos índices porque son los índices que han dado mejores resultados durante la historia de la bolsa, entonces son índices que se mantienen vigentes. Pero estos ETFs que se van creando tratan de mejorar esa parte. Ya, también permiten invertir de manera diversificada a bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, a través de este tipo de inversiones, que en la mayoría de casos son pasivas, es decir, no tiene que haber personas todos los días trabajando en esto directamente para invertir, pero sí tienen que tener periódicamente control sobre las inversiones que se realizan. Sin embargo, este tipo de inversiones tienen un costo bastante bajo. La mayoría de fondos están con una comisión anual de menos del 1%. Es decir, para que yo no tenga que estar preocupado de estar atrás de mis inversiones, que alguien me cobre menos del 1% por estar atrás de mis inversiones, es realmente una ganga, ¿sí? Porque yo no tengo que estar preocupado de, por ejemplo, digamos que en el futuro hay empresas que bajan su calidad y hay otras empresas que suben su calidad. Y a estos fondos que están administrados por diferentes empresas se encargan de agregar al portafolio nuevas empresas o de remover empresas que ya no están en buenas condiciones económicas. Entonces, esto permite que los ETFs se mantengan con la mejor calidad posible que les ofrece la compañía que los administra. Ya, además, permiten invertir en empresas con menos dinero. Esta es una ventaja sustancial. ¿Por qué? Porque si yo quisiera invertir en empresas como Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, yo necesito una alta cantidad de dinero para poder invertir, para tener al menos una acción de cada empresa. Pero obviamente tener una acción de una empresa es algo bastante limitado. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si es que yo quisiera tener, para poder tener buenos retornos, quisiera tener al menos unas 10 acciones de cada empresa, yo tendría que invertir la cantidad que corresponda a 10 acciones de cada una de las empresas y al menos en un portafolio un poco diversificado debería tener al menos unas 10 compañías. ¿Ya esto qué quiere decir? Que la cantidad de dinero que yo necesito estaría bordeando unos $5,000, más o menos. Ya, entonces eso necesitaría para poder tener algo diversificado. Pero si yo quiero en realidad, digamos, no invertir mucho y poder invertir solo mis ahorros, podría empezar con ETFs. Ya los ETFs son importantes porque estos ETFs tienen un cúmulo de empresas y dependiendo del ETF que yo trate de comprar, estos ETFs van a tener o empresas de tecnología o empresas de todas las industrias del mercado. Podrían ser ETFs solo de empresas farmacéuticas, podrían ser ETFs de inteligencia artificial, podrían ser ETFs de productos de consumo masivo, podrían ser ETFs de productos discrecionales, que son los productos que digamos que en tiempos de crisis no se ocupan tanto, pero cuando no hay crisis también sí tienen buenos retornos, podrían ser ETFs de servicios básicos, etcétera. Entonces se tiene una gran diversidad de ETFs, que es bastante bueno. Disminuye el riesgo de inversión, ¿por qué? El riesgo de inversión se disminuye porque ustedes no están invirtiendo en pocas empresas, están invirtiendo en una cantidad considerable de empresas que en algunos ETFs pueden ir desde unas 10, 20, 30 empresas a otros ETFs que pueden llegar a tener hasta 3,000, 4,000 inversiones en diferentes empresas. Entonces, eso ayuda a que ustedes no corran demasiado riesgo con su dinero. Es decir, si una, dos, tres empresas les va mal dentro de su fondo, habrá otras empresas, unas 3, 4, 5 que les vaya bien. Entonces ustedes no tendrán que sufrir bastante volatilidad porque habrá una compensación entre lo bueno y lo malo que suceda. Obviamente, nosotros trataremos de buscar ETFs que no sean mediocres, es decir, ETFs que traten de dar una rentabilidad y que se haya demostrado en el tiempo la rentabilidad. Esta ha sido la introducción.
ya, para llegar a los ETFs que se va a mostrar el día de hoy. Ya, he escogido estos tres ETFs porque los conozco de alguna manera, porque he invertido en estos ETFs y porque creo que son ETFs que me han llamado la atención y que pueden ser útiles para las inversiones que deseamos realizar. Entonces, les presento el ETF BTI. Ya, este corresponde al Vanguard Total Stock Market. Luis, ¿Qué quiere decir Luis, esto? una pregunta Dime, a- antes de que avances con esto. No sé si me puedes ayudar con esta pregunta que tengo, ¿no? Por dime. ejemplo, ¿cuál es la diferencia o cuál es el beneficio de un ETF de estos que están saliendo ahora, los ETF de Bitcoin, ahora de Ethereum que va a salir? ¿Cuál es la diferencia entre invertir en un ETF de Bitcoin y invertir directamente en Bitcoin? ¿Cuál sería? Ya. Si es que Ya, lo sabes tú, algo por desde, ahí. desde mi punto de vista, te voy a responder. Invertir en Bitcoin directamente te evita pagar comisiones. Ya. Sin embargo, tú tienes que estar ocupado revisando cómo está el avance de las criptomonedas, ¿no? En este caso del Bitcoin, ¿ya? En este caso tienes que poner tú mismo tus trades, ¿ya? Es decir, tus transacciones para compra o venta, dependiendo de lo que tú desees, o sea, dependiendo de tu visión de cuándo podría llegar eso a una resistencia que podría darte mayor ganancia y cuándo podría llegar a un soporte que te podría significar que puedas comprar más. Ya, eso te significa que tengas un tiempo ocupado para poder invertir en Bitcoin, pero obviamente no tienes mayores comisiones porque tú lo haces directamente. En el caso de un ETF de Bitcoin, la ventaja es que hay una empresa atrás de ello que podría generar mejores rentabilidades que uno, porque tienen un grupo de analistas atrás de eso que pueden tener más aciertos que lo que tendría un inversor común. Esa sería la ventaja de tener un ETF de Bitcoins. Pero obviamente, si tú eres una persona que dispone del tiempo, tienes experiencia, has invertido ya en acciones, conoces el análisis fundamental y técnico de las acciones, entonces tú podrías tratar de invertir por ti mismo. Pero ya sería una Ya, decisión tuya. en- entonces el ETF de Bitcoin, según lo que me explicas, no replica el movimiento del Bitcoin, sino que tratan de sacar ganancias o algo así. Sí, o sea, depende de la empresa, porque las estrategias de inversión dependen de cada empresa, pero lo que buscan en sí es lo que haría un inversor experto, ¿no? Es decir, aprovechar las bajadas de precio para poder comprar más y aprovechar las subidas de precio para poder vender. Pero obviamente, ya dentro de las estrategias de ellos depende de los analistas para ver qué porcentajes venden, qué porcentajes compran. Y también, obviamente, como el mercado también está interesado en adquirir más ETFs, siempre va a haber una tendencia a tratar de incrementar el capital en los ETFs de Bitcoin. Ya, respecto a los ETFs, no tengo experiencia directa, digamos, habiendo adquirido algún ETF de Bitcoin, pero lo que he visto, digamos, desde afuera es aquello, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les diría, o sea, depende de lo que ustedes quieran. Si ustedes tienen más tiempo, yo iría por comprar yo mismo. Si es que ustedes tienen menos tiempo, tal vez un ETF de Bitcoins es aconsejable. Ya, ¿algo más, Ricardo, o si no, para continuar? No, no, perfecto, muchas gracias. Ahora sí, Ya, de nada, explícanos Ricardo. lo que vas a decir. Ya, ok. Ya, el BTI, les voy a explicar. Este BTI invierte en empresas de gran capitalización, invierte en mid caps y en small caps. Ya, ¿cuál es la ventaja de este ETF? Este ETF está cubierto por todos los lados. Ya es un ETF amplio. Es decir, ustedes van a ver inversiones en empresas grandes, tales como Microsoft, Amazon, Google, a través de Alphabet. Ya, van a ver inversiones en esas empresas, pero también van a ver inversiones en empresas más pequeñas y en empresas que son las small caps. Ya, en realidad, si comparamos con el mercado ecuatoriano, las small caps son bastante grandes para lo que es el mercado ecuatoriano. Algún rato me puse a comparar y realmente una small cap es mucho más que una empresa ecuatoriana. Digamos que la favorita podría llegar a ser una small cap, ¿ya? Con eso se pueden dar ustedes cuenta de la gran diferencia que tenemos entre el mercado de Estados Unidos y el mercado local de nosotros. Ya.
En el caso de Vanek, ya, Vanek es otro ETF. Este ETF lo conocí por investigación. Ya fue a través de recomendaciones que encontré. Este ETF está centrado exactamente en invertir en empresas de semiconductores. Ya, ¿por qué pienso que es importante este ETF? Porque está a la vanguardia del momento. Es decir, hoy en día, a través de las necesidades que se tiene a nivel mundial, se está empezando a fortalecer la inteligencia artificial. Entonces, a través de la inteligencia artificial se trata de automatizar todo lo que se pueda. Eso viene al punto de que más adelante en el futuro, muchos trabajos manuales que nosotros realizamos van a ser completamente reemplazados por la inteligencia artificial. Pero para que esa inteligencia artificial funcione se necesita de dos partes importantes. La una es a través del hardware. ¿Ya? Entonces el hardware está representado a través de los semiconductores. En las empresas de semiconductores tenemos una composición amplia. Tenemos empresas como ASML, que está en Holanda, que es la que fabrica los equipos y máquinas que utilizan la mayoría de fabricantes de chips en el mercado actual para poder construir esos chips. Entonces, esa empresa, por ejemplo, está presente en este ETF de Vanek. Otras empresas que están presentes son, por ejemplo, Nvidia, que todos conocemos porque es la empresa que está de moda. Tenemos a Taiwan Semiconductores, que es una empresa de Taiwán. El gobierno de Estados Unidos la cuida bastante porque años atrás Estados Unidos decidió apoyar a Taiwán para que adquiera experiencia en la creación de semiconductores y a través de esta empresa Taiwán Semiconductores se creó esta empresa de semiconductores. Y ahora Estados Unidos, por guerras que tiene, obviamente que todos conocemos con China, sí, estas guerras no son físicas, sino ahorita son guerras tecnológicas, ya está tratando de cuidar bastante a Taiwán Semiconductores. Ya, y también Oye, aquí tenemos empresas clásicas como AMD, como Intel. Tenemos otra empresa que funciona como un intermediario para esta parte de la inteligencia artificial como Broadcom, que es una empresa grande, importante, que es una de las más importantes dentro del mercado mundial. Entonces, todo eso está acaparado a través de Vanek. Ya tenemos acá abajo otro ETF que es muy similar al de Vanek, pero hay una diferencia. El de Vanek hoy en día está cotizando más arriba de los $270. Ya, entonces, si yo quiero comprar una posición de Vanek, necesito tener al menos esos $270. Mientras que Shock apareció en mi radar porque yo estaba buscando otro ETF similar al de Vanek, pero a un costo más bajo. ¿Ya qué me permitió eso? Me permitió que yo pueda adquirir más posiciones de un ETF menos costoso al momento. Si ustedes ven, el ETF de Shock está alrededor de los $50. Ya, entonces, si hacemos un simple cálculo, si yo compro un ETF de Vanek, podría comprar con el valor de un ETF de Vanek, podría comprar 5 de Shock. Entonces, de ahí la razón por la cual también le tengo en mi radar a este ETF. Ya, entonces la idea el día de hoy es mostrarles los beneficios de estos tres ETFs con datos. Ya. Antes de pasar a eso, les voy a mostrar algo importante. Es importante que si ustedes van a invertir en ETFs, ustedes tengan sitios web que están desarrollados para darles suficiente información para la inversión en ETFs. Así como tenemos nosotros para la inversión en acciones, tenemos algunos sitios web importantes como investing.com, tenemos, por ejemplo, T-Runs, ya, entre otros. Ya nosotros también tenemos la posibilidad, sin tener una cuenta pagada, de tener acceso a información muy importante de los ETFs. Por ejemplo, este ETF es el ETF Database. El sitio web es de ETFDB, ya, ETFDB. Ya, este sitio web tiene, por ejemplo, un ETF Screener. Ustedes pueden buscar ETFs por emisor, por ejemplo, podemos buscar los ETFs de Vanguard, podemos buscar ETFs por tipo, es decir, podemos buscar ETFs de tecnología, podemos buscar ETFs de farmacéuticas, ETFs de consumo básico, etcétera. Ya, ¿por qué les presento este sitio web? Porque me parece que es uno de los mejores. Le analicé, investigué y me parece que a través de este sitio web nosotros podemos hacer inversiones conscientes en ETFs. Porque qué pasa cuando uno recién entra en este mundo de las inversiones?
que uno se lleva más allá de los comentarios, se lleva de los consejos y de lo que logra escuchar a través de videos de otras personas que tienen más experiencia o a través de lo que está de moda. Pero si uno quiere hacer una inversión consciente que esté más allá de lo que me dice un tercero, yo tengo que buscar sitios como este para poder hacer mis inversiones conscientemente, porque yo tengo que saber que no, hay ETFs que también están, que están en buena situación en ciertos años porque la industria está de moda, pero puede ser que más adelante la industria pase de moda y esos ETFs ya no sean los mejores ETFs. Entonces yo tengo, así como tengo que investigar en mis acciones, cuándo son los momentos de compra, cuándo son los momentos de venta, o también tengo que pensar si quiero invertir a corto plazo o largo plazo, también tengo que hacer lo mismo con los ETFs. Ya, esta otra empresa o este sitio web que también ofrece información es Jazz ETF. Me permití tomar estos print screens para que ustedes puedan ver las diferentes empresas que manejan ETFs. Si ustedes pueden ver aquí, ARK Invest International pertenece a una inversora importante que tiene bastante injerencia en el mundo de las inversiones. Entonces, por ejemplo, es una empresa interesante. Tenemos aquí otras empresas adicionales. Les voy a poner atención a las que son más conocidas. Por ejemplo, Fidelity. Ya ustedes saben que fue administrado por un inversor importante que también creó un libro. Ya es una empresa importante. Tenemos también a Invesco. Invesco es otra empresa que es bastante conocida en el mundo de los ETFs. Tenemos a iShares. Tenemos a JP Morgan, que es un banco. Ya. Tenemos acá a Banek, que es el que obviamente le señalé aquí porque vamos a presentar un ETF de Banek. Tenemos a Vanguard. Vanguard es la empresa más conocida en ETFs. ¿Ya? Vanguard es la empresa que es conocida por tener buenos ETFs con bajas comisiones. Es súper recomendada. Si yo quiero empezar con a comprar ETFs, yo sugeriría que ustedes empiecen investigando en Vanguard, ¿ya? Que es uno de los más conocidos. Ya, ok. Ahora les voy a presentar información importante que les va a permitir entender cómo se debería analizar un ETF. Y, por ejemplo, vamos a analizar los ETFs que les he mostrado, que son los ETFs sobre los cuales yo tengo experiencia y puedo darles mi punto de vista. Ya, este ETF es el BTI de Vanguard. Ya, si ustedes ven al momento, este ETF vale 273,89. Cuando yo compré este ETF alrededor de los $230. ¿Ya? Desde que compré, habrá pasado unos 8 meses, más o menos, y ha subido a $273. Si ustedes ven esta historia, les he puesto aquí la historia toda la historia que me presenta Yahoo Finance, desde el 2009 hasta la fecha. Los ETFs, obviamente que no son lineales, ¿no? Es igual que las acciones. No podemos esperar que un ETF sea totalmente lineal porque no sería parte del mercado. El mercado es volátil. Hay una noticia, por ejemplo, apareció la noticia de Donald Trump, que él no está de acuerdo con cierto tipo de empresas y esas empresas empezaron a bajar, especialmente con las empresas que están dedicadas a mejorar el medio ambiente. Él no es muy fanático de eso. Entonces, ahí bajaron el valor de las acciones de esas empresas. Digamos, ahí recién hubo la noticia de que John Biden ya no va a lanzarse a la presidencia de Estados Unidos y va a ser Kamala Harris la que se va a lanzar. Entonces, eso quitó un poco de miedo en el mercado, ¿ya? Entonces, noticias como esas, o noticias como va a empezar una guerra entre dos países, como cuando pasó lo de Rusia y Ucrania, hacen que el mercado tenga su volatilidad. Entonces, si ustedes analizan y ven, por ejemplo, aquí en la pandemia, que es un buen ejemplo, o aquí en momentos críticos a nivel mundial, es donde hay unas bajadas de los ETFs, porque empieza a haber miedo dentro del mercado y resulta que hay más ventas que compras, ¿ya? Pero si ustedes ven, este ETF tiene una tendencia creciente. Ya no es un ETF muy plano, es un ETF bastante bueno porque tiene una tendencia creciente. Entonces, yo he visto, por ejemplo, en forma personal, que en momentos donde, por ejemplo, en octubre del año anterior, cuando empezamos a tener bastantes bajas en bastantes acciones del mercado, este ETF aguantó bastante bien.
Si ustedes veían, sus acciones bajaban bastante, pero este ETF tenía un buen soporte. Lo máximo que le vi bajar a este ETF fue alrededor de unos 17 o 18 dólares, ¿ya? En momentos donde la mayoría de acciones estaban de bajada. Entonces, he ahí por qué la recomendación de un ETF como este BTI de Vanguard. Ya, veamos aquí un poquito y los datos. Ya, si ustedes ven, el precio mínimo en 52 semanas ha sido 202 dólares hasta 279 dólares. Es decir, que ahorita no estamos en el precio máximo de este ETF. Entonces, este ETF tiene una tendencia a subir. Ya, probablemente en un momento donde tengamos correcciones vamos a tener que aguantar que se baje un poco el precio, pero no es razón para desesperarnos de vender, sino más bien es la oportunidad para poder comprar más posiciones de este ETF. Ya, este ETF les voy a indicar cuáles son las empresas más importantes en las que invierte. Aquí tenemos a Microsoft, tenemos Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google. ¿Por qué le va bien a este ETF? Es obvio. Este ETF está invirtiendo en las empresas que tienen una revalorización del valor de sus acciones más que en otras que tienen menos revalorización. Pero eso no significa que no está diversificando el portafolio, sino que los analistas de Vanguard están poniendo más énfasis en empresas que tienen mayor valorización de acciones en menos plazo. Es decir, si habláramos del mercado nacional, para ponerles un ejemplo, es mucho mejor invertir más dinero en acciones del Banco de Guayaquil que si yo quiero invertir en acciones de Produbanco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dividendos que se entregan en el Banco de Guayaquil son mejores que los dividendos que se entregan en Produbanco. Entonces, obviamente, lo que hace este ETF es ponerle más énfasis a las empresas que dan mejores resultados. Si ustedes ven acá a la derecha, tenemos aquí que se invierte más en empresas de tecnología en el 31,55. Se invierte en servicios financieros, hablemos de bancos, un 12,36%, en empresas de salud, un 11,88%. Quiero resaltar esto. ¿Qué pasaría en un momento en que la tecnología se vea castigada? Inmediatamente de la experiencia que he visto, empiezan a trabajar otros sectores, porque la gente se asusta. Por ejemplo, dicen en Nvidia, dicen, ya llegamos a un punto donde ya creció bastante Nvidia y ya se ve que el crecimiento ya va a irse ralentizando, se va a ir degradando de a poco. Entonces, muchas de esas personas que ya invirtieron en las tecnológicas sacan el dinero que tenían, que han ganado vendiendo sus acciones y prefieren poner en otras empresas como las empresas farmacéuticas o las empresas de consumo básico. Entonces, el tener un ETF que un poco controle esa parte, que no se dispare solo con tecnología, me parece bueno. Diversifica un poco el portafolio y les da a ustedes cierto margen de seguridad para que no se vean muy afectados en momentos que haya correcciones, por ejemplo, de las empresas de tecnología. Entonces, por eso les recomiendo este ETF. Ya, les quiero hablar un poquito de Vanguard. ¿Ya? Vanguard es una de las compañías de inversiones más grandes y más admiradas del mundo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál es la ventaja? Como les manifestaba, para que no se olviden, es las comisiones de Vanguard muchas veces y en muchos ETFs están bajo los 10 centavos. ¿Sí? Hay casos en los que están hasta bajo el centavo. Ya, la mayoría de empresas tienen comisiones sobre los 10 centavos. Es más, les voy a mostrar en los otros ETFs que las comisiones están alrededor de los 40 centavos en los ETFs de semiconductores. Ya. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes si quieren investigar directamente en la página donde está el ETF que ustedes quieren buscar? Por ejemplo, este es el BTI. Ustedes pueden abrir la página de Vanguard, tienen aquí un buscador. Aquí pueden mandar a buscar y les voy a buscar el ETF, por ejemplo, el BTI. Vamos a hacer el ejemplo. Ustedes abren aquí y tienen aquí directamente, ya, o sea, no necesariamente tienen que ir a Yahoo Finance o a otro sitio web que les permita ver información de ETFs. Pueden ir directamente aquí a la fuente y aquí tienen toda la información que ustedes necesitan. Ya. Algo importante, miren, el retorno anual ha sido el beneficio anual ha sido del 16,19%. Con eso, imagínense, o sea, si uno pone en una póliza ecuatoriana, hoy en día, digamos, en una cooperativa sin arriesgarse demasiado, uno estaría entre el 9 y 10%, pero este año
ha habido el 16.19%. No quiere decir que eso es eterno. Eso es por el momento del mercado. Miren, la tasa es menor al 1%. Ni siquiera llega a los 10 centavos. Son 3 centavos por cada dólar. Perdón, son menos. Son 3 décimas de centavo ya, por cada dólar. Entonces, la comisión de este ETF es bastante baja. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera invertir en este ETF, los costos que me van a cobrar por inversión son irrelevantes realmente para la ganancia que yo tengo. Entonces, es casi gratis la comisión, podría decir. Más les va a costar el poner el dinero en el broker para poder invertir en estos ETFs. Ya, si ustedes ven aquí el rendimiento, pueden ver aquí de una manera bastante gráfica. Por ejemplo, aquí en un año tenemos estos rendimientos. Ten- eh, Tenemos aquí este año sería el año actual, ¿ya? Si ustedes contemplan un año desde la fecha a un año atrás, estos son los rendimientos. Si contemplan a 3 años, ya están estos rendimientos. Pero obviamente aquí debe estar el coronavirus incluido, ¿no? O sea, debe estar los problemas que tuvimos en esos tiempos. Por eso el rendimiento de aquí, digamos, no es el más llamativo. Pero ustedes le ven a 5 años, ya mejora. Si le ven a 10 años, este es un buen indicador, porque a 10 años ustedes pueden ver algo que es más realista, ¿ya? Entonces, un 12% está encima de lo que tenemos nosotros en el mercado local ecuatoriano en renta fija. Entonces, esto justifica tener este ETF en nuestra cartera. Igual aquí tiene la composición del portafolio. Ya, por ejemplo, aquí les explica en cuántas acciones de diferentes empresas se está invirtiendo. Aquí son 3.674. Más diversificado que esto, ya le veo, puede que haya, ¿no? Pero ya le veo bastante difícil. Ya, el benchmark, si ustedes ven, está abajo, ¿ya? Digamos, si ustedes ven digamos, algo bueno, es 3.634, y es algo bastante excelente, pero ellos tienen aún más. Entonces, para diversificación, no le falta. Ya, ustedes aquí pueden ver que ellos tienen invertidos 181.3 billones de dólares en este ETF. Imagínense cuánta gente está invirtiendo en estos ETFs. Es increíble. La cantidad de gente debe ser inmensa, ya porque la capitalización de este ETF es muy grande. Si ustedes ven el PE ratio, ¿ya? Este en promedio de todas las empresas que invierten es de un 25.9. Sí es un poquito alto, sí, porque ¿qué es lo que quisiéramos nosotros normalmente? Y cuando buscamos acciones, nosotros queremos bajo los 20, ¿ya? Pero también depende de los sectores. Hay sectores que tienen un promedio que puede estar sobre los 20, sobre los 25. Hay sectores que pueden estar debajo de los 20, pero nosotros quisiéramos bajo los 20. Pero, obviamente, digamos, si es que está en los 25, está como en un promedio, tirando un poquito para arriba, diría desde mi punto de vista, pero la ventaja sustancial que tenemos aquí es que la rentabilidad de este ETF es bastante buena, entonces este PE ratio no nos afecta demasiado. Si fuera una empresa sola, tal vez ahí le tomara mucha más atención a este PE ratio, pero como estamos hablando de un ETF, no es mayor problema. Ya. Esto respecto al ETF de BTI. Esperemos un ratito. Ya, ahorita pasemos a ver el siguiente ETF. Vamos con el de Vanek. Ya. Ok, este ETF de Vanek, ¿por qué lo tomé en cuenta? Es por la siguiente razón. Hoy en día, los semiconductores, como les manifesté antes, están en auge. ¿Qué quiere decir? Que los semiconductores, desde mi punto de vista, están relacionados con el hardware que vamos a utilizar en el futuro para viajes al espacio, para robots, para análisis de datos. Los países a nivel mundial, las potencias, quieren tener control de todo lo que esté relacionado con semiconductores, porque los países que tengan control de eso, por ejemplo, Estados Unidos, China, los países BRICS, Rusia,
los países de la Unión Europea, al tener control de los chips, tienen control de la tecnología, porque se habla de que los chips son el nuevo petróleo, ¿ya? O sea, ya el petróleo en el futuro no va a ser el que dé más recursos al mundo y el que permita que manejen las economías, sino más bien los semiconductores van por ese lado. Entonces, de ahí el por qué decidí escoger este ETF. ¿Por qué escogí el de Banec? Porque dentro del mercado de ETFs que están relacionados con semiconductores, tiene una alta reputación. Si ustedes ven aquí está clarito que este ETF antes del 2020 no era la panacea. Si ustedes ven aquí, ustedes tenían que pagar más por un ETF de lo que antes del 2005, de lo que ustedes pagaron en 2010. Entonces, si ustedes compraban este tipo de ETFs en este punto de la vida, ustedes no hubieran ganado mucho. Entonces, ¿qué hacían aquí? Ni siquiera estaban ahorrando porque estaban gastando dinero y estaban decreciendo su portafolio. Pero si ustedes empezaron a ver el auge de la inteligencia artificial a través de las empresas que más las promocionan, como Tesla, Microsoft, Amazon, es más, hay un libro relacionado con los siete gigantes que habla bastante de todo el proceso que están siguiendo estas empresas, que son algunas de Estados Unidos y otras de China, que están tratando de invertir en la inteligencia artificial. Esas son las que están potenciando la inteligencia artificial porque son los que requieren la mayor cantidad de chips para que esos chips puedan procesar todos los datos que se necesita para alimentar la información que se necesita para que trabaje la inteligencia artificial. Entonces, a través de estas empresas son las que les han empujado a los semiconductores. Ya, en el libro de Peter Lynch habla bastante de que es bastante importante no solo invertir en empresas que sean las directas que propician el auge, sino en aquellas que les proveen las herramientas a estas otras empresas, como por ejemplo son las empresas de semiconductores. Es decir, ellas les proveen como las herramientas. Hablaban en el pasado de que, por ejemplo, cuando se explotó el oro, ya no necesariamente ganaban en un determinado punto del tiempo más aquellos que explotaban los mineros que sacaban el oro, sino ganaban más aquellos que vendían las palas o las herramientas para que los mineros vayan y trabajen. ¿Ya? Entonces, esto es algo, es un símil parecido, ¿ya? Entonces, hablando ya más en concreto de este ETF, ustedes pueden ver el rango de 52 semanas. Si ustedes ven aquí en un año, si ustedes hubiesen invertido a $138 con 10 centavos, ustedes tendrían un retorno de más del 100% si ustedes hubieran vendido a este precio. Sin embargo, si ustedes venden a este precio, están casi teniendo un retorno de alrededor del 90%, ¿sí? Al momento de hoy en día. Pero si hubieran vendido cuando llegó más arriba, estarían teniendo un retorno de más del 100%. Pero este ETF, de acuerdo a la percepción que tengo yo pienso que este ETF puede tener sus subidas, bajadas. Hay una volatilidad un poco alta en este ETF, pero este ETF les va a recompensar a la paciencia que ustedes le tengan. Es decir, si ustedes permanecen con este ETF un año más, ustedes van a ver un retorno bastante bueno. Tal vez, digamos, el auge y la parte más importante de crecimiento de estos ETFs, no quisiera decir que ya pasó, porque puede volver a repetirse, pero sí fue importante y hubiese sido bueno poder tener algo de ganancia dentro de estos periodos que subió este ETF. Pero yo sí le apostaría a que este ETF puede seguir subiendo, porque Estados Unidos, si ustedes han escuchado, prestó dinero a Intel, ¿ya? Porque Estados Unidos se siente amenazado. Entonces, ¿qué quiere? Estados Unidos quiere que Intel pueda producir chips de mejor calidad y sea una competencia de las empresas chinas de Taiwán Semiconductores y de otras empresas que le van a generar competencia en otros países. Entonces, Estados Unidos quiere a través de Intel crecer. Por eso Estados Unidos le apuesta grandes cantidades de dinero a una empresa que está dentro de su país. Entonces, eso quiere decir que la tendencia mundial es a que estas empresas continúen. Escuchando análisis de expertos en inversiones en la bolsa, también le dan a los años 2024 y 2025 un crecimiento alto en los ETFs de semiconductores. Entonces hay que ponerle atención a estos ETFs. Es importante ver si ustedes pueden invertir, que lo hagan. Ya, ok, sigamos por acá. El ratio de este es de 22.28. Ya, ¿en qué invierte este ETF? Este ETF invierte básicamente
en empresas de semiconductores, no hay otro tipo de inversión. Aquí ustedes pueden ver Nvidia, Taiwan Semiconductores, Broadcom, AMD, ASML y estas otras empresas de acá. También está incluido Intel. Ya, Intel en este momento no es una de las empresas que diríamos que nos ha dado la rentabilidad que nos ofrece Nvidia, que nos ofrece TCM o Broadcom. No, no nos ha dado. Pero yo creo desde mi punto de vista que si el gobierno de Estados Unidos le invierte bastante dinero a Taiwan Semiconductores, nosotros debemos poner un punto de atención en esta parte, porque Intel puede ser que crezca y que pueda darnos en un futuro, tal vez en unos 2, 3 años, una rentabilidad buena. Y ahora está a precios baratos que podríamos comprar. Porque si comparamos un precio de Intel de $34 contra un precio de Broadcom, que si no me equivoco está sobre los $800, ya hay un abismo. O sea, si yo quiero comprar una posición de Broadcom, necesito $800. Para Intel estaría comprando más de 20 posiciones por el mismo valor que compraría una de Broadcom. Ya, ok. Ya. Y entonces este ETF es de SMH. ¿De quién es este ETF? Es de Vanek. Vanek está presente desde 1995. Ya, lo importante, si ustedes pueden leer aquí, que me pareció bastante interesante, es que trata de crear, de Vanek trata de crear ETFs innovadores, ¿ya? No trata de ir por los ETFs clásicos que ya se conocen, que exactamente replican los índices, sino trata de estar en el auge del mercado. Entonces, si ustedes quieren buscar ETFs, yo sí les recomiendo que le den un vistazo a Vanek porque son ETFs prometedores. Aquí, aquí tienen el sitio web de Vanek, donde igual pueden buscar los ETFs que tienen. Tenemos aquí desde Vanek directamente, pueden ustedes buscar la información aquí, que es la fidedigna entregada por ellos mismos. El ratio es de 0,35. Si lo comparamos con el de Vanguard, Vanguard era 0,03, ¿ya? Pero en la vida hay que ser lógico, ¿ya? Si yo pago 0,35 y este me da más rentabilidad que el BTI, ¿ya? Que les digo que es bueno, y tengo que pagar 0,35, eso es nada para la rentabilidad que conseguí. Entonces, a veces he visto yo en análisis que hacen otras personas que le ponen mucho énfasis en este ratio, spend ratio, ¿ya? Pero yo, no, yo a 0,35%, si me da esa rentabilidad, o sea, no me importa, ¿ya? Es irrelevante. Es como cuando uno invierte en una casa de valores. Si una casa de valores me cobra la transacción mínima $25, pero no me atiende, no me trata bien, no me asesora, y otra me cobra $50 y me asesora bien, me da poniendo ofertas y cuando necesito me da asesoramiento, yo prefiero pagarle los $50 que los 25 porque mi rentabilidad va a ser mejor si ellos me ayudan a decidir mejor. Entonces, ese es el tema por el cual uno decide. Entonces, el spend ratio no le veo muy importante en este caso. El spend ratio se volvería importante si invertimos en ETFs de dividendos, ¿ya? Porque en dividendos es otro el tema. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, en Yahoo Finance también información. Ustedes ven que la información es bastante amplia. No voy a permanecer en esto para poder avanzar con el último ETF que tenemos acá. Ya, el otro ETF que les quiero presentar es este ETF que es el SHOC que ustedes pueden ver aquí. ¿Ya? Este ETF, como les manifesté antes, es un ETF que es una alternativa al ETF SMH. Este ETF es de una empresa no tan grande como Vanek, que es un poquito más grande. Este ETF es de una empresa un poco más pequeña, ¿ya? Pero este ETF, como les digo, les cuesta menos. ¿Por qué cuesta menos este ETF? Porque este ETF empezó más tarde, empezó en el 2022, ¿ya? Mientras que el ETF de SMH es un ETF de más largo plazo. ¿Ya? Este ETF, si le podemos ver acá, aquí tenemos información de este ETF en detalle. Ya, ustedes pueden ver aquí que el retorno de este año ha sido del 24,53%. Ya, tiene un costo de 0,40%, ya, que sería un poquito más que el de SMH de Banek. Ya, ¿en qué invierte este? Es parecido a las inversiones, vamos a ver aquí en los holdings. Ya, ustedes le ven aquí tenemos Nvidia, ASML,
AMD, APCO, Applied Materials. Ya, si ustedes vieron, aquí no está Taiwan Semiconductores. ¿Ya? Entonces, la gran diferencia de este ETF con el otro es que no tenemos a Taiwan Semiconductores en la lista. Ya, hasta este punto, como ya estamos 7:50, yo quisiera, digamos, parar un rato todo lo que les he explicado y quisiera que me hagan preguntas, que interactúen, que den sus comentarios para luego mostrarles la parte final, que son screeners, que les van a permitir a ustedes buscar buenos ETFs que les convengan para invertir. Ya, quedo atento, hagan sus preguntas, por favor, para poder solventarles y poder compartir un poco sus experiencias también. Walter, por favor, haznos conocer tu pregunta o tus comentarios. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Este, noches. quería consultarle, evaluando estos ETFs, o sea, ¿cuándo sabe que es para poder tomar o lo hace? ¿Puedes repetir un poquito más duro porque parece que hay un poquito de ruido, no te escuché bien? Sí, parece que hay una interferencia con algún otro participante. Bueno, te decía que ¿cuál es la forma que tú evalúas tu ETF? O sea, ¿cuándo sabes si es caro, barato o simplemente lo vas comprando aleatoriamente según el tiempo? Ya. ¿Cuándo es caro? ¿Cuándo es barato? El tema de los ETFs se lo puede analizar de la misma manera que se analiza con el análisis técnico. Se lo puede analizar a través de los gráficos. Ya, esa es una buena referencia, pero yo no me puedo centrar solo en los gráficos, porque a diferencia de las acciones, estos ETFs no necesariamente van a regresar a puntos, no van a regresar a soportes en el tiempo necesariamente. Puede que regresen, pero en tiempos cortos. Ya, estos ETFs que son buenos, generalmente no van a regresar a tiempo, a soportes. Si llegaran a regresar a soportes, quiere decir que son ETFs que invierten en empresas cíclicas, ¿ya? ¿Cuándo es bueno comprar y cuándo es bueno vender, ya? Yo recomiendo que cuando uno quiera comprar, ya lo haga de acuerdo al capital que uno tenga, lo haga con posición, comprando no una enorme cantidad de posiciones cuando uno quiere comprar en un momento en que el mercado está en subida. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, si es de semiconductores del ETF y vemos que estamos en un rally, por ejemplo, en diciembre, ¿ya? En diciembre hay un rally de las acciones que normalmente sucede y las acciones van subiendo de precio casi todos los días. Ya los índices del S&P 500 del Nasdaq, o sea, se les ve subiendo. Entonces ahí yo no recomendaría comprar muchas posiciones de estos ETFs. Yo recomendaría comprar, por ejemplo, en los momentos donde hay más caídas, comprar más posiciones. Pero eso no quiere decir que no se deba comprar. Ha habido análisis ya en datos que recomiendan siempre ir comprando periódicamente, ¿ya? Pero obviamente ponerle un poco más de énfasis el momento en que hay caídas, porque cuando hay caídas es donde más podemos aprovechar y donde podemos tener una ganancia adicional. Sin embargo, eso no es garantía para decir solo voy a comprar en caídas, porque se ha estudiado y se ha analizado que si solo compramos en caídas también perdemos ganancia, ¿sí? Esto lo vi en un análisis hecho a detalle, que sí es recomendable comprar durante periodos. Un dólar cost average no es mala idea para los ETFs, pero yo a eso no le aplicaría a rajatabla. Yo haría un dólar cost average de pequeñas posiciones, pero cuando hay caídas yo la reforzaría comprando más posiciones. Pero obviamente eso depende ya del capital que uno tenga. Ya, más o menos eso sería lo que yo te puedo recomendar de mi experiencia. Claro, ahora yo te comento también mi experiencia. Bueno, y como lo hago yo, lo evalúo según el PER, el radio precio sobre las ganancias, que eso es un poco lo que se utiliza. ¿Ya? Actualmente muchos ETFs están sobrevalorados y están sobre la media del mercado. La media del mercado del S&P 500 está de 17 veces PER. ¿Ya? Entonces actualmente entiendo que está como el 21 o más. Entonces 22 tal vez. sí, y en ciertos casos, ¿cómo se llama? Está sobrevalorado, pero lo que mueve ese PER tan alto son las 7 acciones de mayor capitalización.
que son las grandiosas siete o alguna cosa así que les llaman. Claro. Entonces, yo al menos yo utilizo eso, veo cómo se llama, hay algunos ETFs que realmente a esta altura yo no me metería, por ejemplo, como eh, inteligencia artificial o semiconductores, porque actualmente, ¿cómo se llama? Tiene valoraciones súper exigentes y cualquier momento, alguna de las acciones, por ejemplo, Nvidia no cumple con alguna de las expectativas y las tiran abajo. Son acciones muy volátiles y yo creo que, ¿cómo se llama? Yo al menos prefiero siempre ver buenas acciones que estén en buen momento para comprarlas, económicas y que tengan o sea, que tenga uno la menor riesgo de perder dinero, porque todas las acciones, ETFs y todo, siempre va a haber algún riesgo. Pero si es que uno busca bien y puede tener, ¿cómo se llama? Una búsqueda adecuada, yo creo que puede, ¿cómo se llama? Tener buenos dividendos en el futuro. Eso nomás. Mi comentario. Sí, correcto. Focalizando en lo que tú dices, yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo. De lo que tú dijiste, ¿cuál es tu perfil de inversión? Mi perfil es parecido. Ya, al recomendar estos ETFs, yo te diría que los ETFs de estos de semiconductores no son ETFs que digamos que yo los adquiera o aumente mi posición a ciegas, ¿no? O sea, no me dejo tampoco llevar del tema del boom del momento, ¿sí? Claro. Pero sí Hay, tengo un sustento ahí que vamos para ese lado a nivel mundial, ¿ya? hay dos ETFs que me parecen interesantes en este momento, al menos porque la mayoría de personas igual no conocen un poco este medio, que es el de Small Caps, que es, ¿cómo se llama? El del Russell 2000, que es Sí, interesante, está, ¿cómo se llama? Históricamente más bajo que la media. Y también hay el S&P 500 Equal Weight, que en este caso ya no es como el S&P 500 normal, que cada ponderación va según la capitalización. En este caso va igual ponderación un Apple como una compañía chiquita. Entonces, allí, ¿cómo se llama? Tal vez sería interesante sí, analizar. vi un análisis te comento, vi un análisis de este ETF que tú dices, comparado con el del S&P 500. Ya, en momentos en que la economía está bien, no se ve correcciones, ¿no? fuertes, ya el S&P 500 va ganando, pero en momentos en los que hay correcciones fuertes, el que tú dijiste, el S&P 500 con igual peso, ya, este S&P 500 es recomendable, ¿ya? Y de acuerdo a los análisis de datos que han hecho en el pasado, resulta que el ETF que tú dijiste se convierte en un ETF bastante interesante en los momentos de crisis, ¿ya? Entonces, en los momentos de crisis suele ganar más que el S&P 500, ¿ya? Entonces, ese es un dato importante que pueden tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más o comentario adicional? O sea, claro, lo importante de este SP500 Equal Weight es que da ponderación por igual a las otras empresas. Y en este caso estamos teniendo en cuenta que en los últimos meses el SP500 únicamente ha subido por las siete empresas de mayor capitalización. Entonces ya está habiendo como una rotación de activos. La gente que estuvo invirtiendo o que está invirtiendo en las siete magníficas, está sacando sus posiciones y lo va rotando al resto de empresas. Porque ya ve que el tema de Trump y el tema, ¿cómo se llama?, de las tasas, ya Claro, va a ya comenzar a bajar. van a bajar próximamente. Ya la gente se relaja en ese tipo y simplemente van cambiando y van rotando de sector. Igual, ¿cómo se llama? Yo, al menos personalmente, también sí tengo bastantes en tecnología y no las voy a tocar. Voy a esperar a que regresen. Yo creo que para mí, o sea, personalmente la inversión no es comprar y vender en un día, sino comprar y vender nunca, si es posible, años y tenerlo ahí y que se revalorice. Incluso hay un estudio que hicieron en Estados Unidos que, que los mejores inversores son la gente muerta, la gente que falleció, dejó su cartera allí, tenía mejores rendimientos que el resto de personas. Es un poco de un detalle nada más. Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Tal vez en mi caso, digamos, yo no me he casado con una estrategia de inversión específica, pero sí me he casado con la diversificación, ¿ya? Entonces, así como tengo ETFs, también he invertido en diferentes tipos de acciones.
Ya, he invertido en acciones buscando acciones que tengan, por ejemplo, en las acciones que tienen menos volatilidad, sí he invertido directamente en las acciones. En el tema de tecnológicas y de semiconductores, no he invertido directamente más allá de Intel, ¿ya? Que es la única empresa que te puedo decir que he invertido de semiconductores directamente, y en otro tipo de empresas de tecnología como las Siete Magníficas o las empresas de semiconductores, no he deseado invertir por el mismo hecho de que creo que tengo un perfil parecido al tuyo que no me gusta arriesgar demasiado, ¿ya? Entonces, a través de los ETFs veo un poco más de control del riesgo. ¿Sí? Sin embargo, que digamos, si hubiese invertido en Nvidia sería un lujo la cantidad de dinero que se hubiera ganado, pero digamos, por el perfil de inversor que tengo, no lo he hecho. Entonces, también es importante que, y creo y puntualizo que cada uno tiene que saber cuál es su perfil de inversión, pero lo que sí les recomiendo a todos es que no pongan todos los huevos en una canasta o en poquitas canastas, porque si algún rato algo le sale mal, lo van a sufrir y duro, ¿ya? Entonces, la idea no es diversificarse más allá de lo necesario, ¿sí? Pero sí es importante diversificarse, porque caso contrario, uno arriesga su patrimonio. Entonces, mi estrategia también como para compartirles ha sido tener una parte de mi cartera en ETFs, ¿ya? Y aparte de estos ETFs, también tengo unos ETFs del mercado chino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque creo que China es volátil, pero China siempre está empujando para arriba, entonces los ETFs chinos van a crecer. También tengo unos ETFs de Japón, porque he escuchado en bastantes análisis que hacen que el mercado japonés está mejorando, que antes a los inversores no les trataban muy bien. O sea, para ponerles un ejemplo, digamos, esas acciones estaban como estancadas, ¿ya? Pero hoy en día ya tienen otro administrador en la bolsa de valores de Tokio que está tendiendo a fomentar que las empresas den mejor tratamiento a los accionistas. Entonces, la idea con los ETFs de Japón es que van a ir mejorando en este año y los siguientes años. Entonces, también es algo interesante. El mercado de Japón también es uno de los de los mejores mercados después de Estados Unidos. Claro que Estados Unidos hay un abismo de diferencia entre Estados Unidos y el resto de mercados. Entonces, por ahí también. Pero también en acciones tengo diversificado bastante. Y asimismo, trato de diversificar también con el mercado local ecuatoriano. Pero de lo que he visto, o sea, sí me gustaría tender más, o sea, y es mi percepción personal, en los próximos años, a invertir más en ETFs. ¿Sí? No quiere decir que voy a dejar acciones, pero sí invertir más en ETFs, porque los ETFs les considero que son importantes para el largo plazo, para el mediano y largo plazo. Entonces estoy muy de acuerdo también contigo, Walter, en tus comentarios. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Ya. Si no, Hola, sí. les paso a explicar los screeners que tenemos que encontré. Uno que es espectacular es este que tenemos aquí. Ya. Es si ustedes ven aquí, este es el dominio etfdb.com. ¿Ya? Ya. ¿Por qué les recomiendo estos ETFs? Porque para encontrar un ETF, ¿qué me ha pasado a mí? Para encontrar un ETF he tenido que estar investigando en Google, he tenido que investigar a través de YouTube. He tenido que ir a ver a cuentagotas qué ETFs son recomendables, ya, pero no he podido analizar detalladamente los ETFs que están en el mercado y no he podido tener mi propia percepción. Pero me topé con estos screeners de ETFs que les digo, o sea, me parecieron geniales. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita ustedes abren esta página, les va a llevar pueden abrir este screener que es uno de los, digamos, vamos al inicio para que vean cómo se van a encontrar con este. Se van a encontrar así. Ustedes pueden dar clic aquí en ETF Screener. Ya, aquí ustedes tienen un montón de filtros. Aquí pueden ustedes jugar con los filtros que les interesen. Por ejemplo, si yo creo que Vanguard es interesante y tiene buenos ETFs, yo vengo aquí, veo toda la lista de emisores, pero puedo venir y cliquear en Vanguard. ¿Ya? Por ejemplo, vamos por acá. Automáticamente se me filtran y me salen todos los ETFs de Vanguard. Si ustedes ven aquí, ya, aquí están los ETFs más populares de Vanguard, el BO, el BTI que yo les indiqué. El BO es la réplica del SP500. ¿Ya? Aquí hay unos de crecimiento, ¿ya?
Si yo quiero saber aquí, a ver, veo un montón de ETFs, pero ¿y cómo sé qué ETF me sirve? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la posibilidad de ordenar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, quiero ir de más a menos. Entonces aquí veo cuáles han dado mayor rentabilidad ya durante el lapso que vamos de este año. Es decir, desde enero 1 hasta el día de ahora, ¿cuál ha sido la rentabilidad de los ETFs? Entonces, si yo veo aquí y mi interés de rentabilidad en este espacio de tiempo, yo podría ir a analizar este ETF de aquí. Entonces, por ejemplo, podemos dar clic aquí y vamos a hacer el análisis de este ETF. Aquí me dice cuál es el ratio. Es un 0,10%. ¿Ya? Esto quiere decir que el ratio de esto es 1 centavo que me van a cobrar, ¿sí? Por el ETF, por administración del ETF, que no es gran cosa. Tenemos aquí, podemos ir a ver el Poco. volumen, el precio más bajo, el precio más alto, ¿ya? Si ustedes ven aquí, ¿qué me dice esto a mí? Que a este ETF le tengo que dar un ojo, o sea, está más, o sea, esta información de aquí habla a leguas. No necesito ir a ver un video de nadie. Solo vengo acá, veo esto y dice, no, este ETF es sujeto de análisis. Ya, ¿qué debería hacer aquí? Ir a ver en qué invierten. Ya, entonces, vamos por ahí. Vamos a ver cuáles son los holdings. Los holdings son las empresas en las que invierten. Ya, entonces nos ponemos a ver, ¿en qué están invirtiendo? En Microsoft. ¿Microsoft ha sobrevivido en el tiempo? Sí. ¿Microsoft es una buena empresa? Sí. Yo en mi empresa uso aplicaciones de Microsoft, uso un montón. Somos una empresa de tecnología y dependemos de Microsoft. Tenemos en la nube un montón de aplicaciones. Ya, Nvidia. Nvidia, obviamente que está en su auge y que puede caer y todo, pero digamos aquí también, digamos, estos ETFs, también los que administran no son tampoco gente que espera que pasen una crisis para poder hacer el cambio de holdings o sea, el cambio de acciones en el portafolio. Si ellos ven que, por ejemplo, Nvidia ya está llegando, o sea, digamos, estas empresas lo van a hacer más rápido que uno. Si estas empresas ya ven que Nvidia está llegando a su tope de crecimiento, o su crecimiento está ralentizando, ellos van a vender acciones de Nvidia, van a bajar su porcentaje y van a comprar de otras empresas que tengan un mejor futuro. Entonces, ¿cuál es la ventaja de invertir en estos ETFs? Es que si invertimos en ETFs de empresas buenas, que tengan buena reputación, que manejen bien, que tengan éxito en sus ETFs y que la historia lo demuestre, van a poder manejar estos ETFs de buena manera, entonces obviamente vamos a tener una mayor probabilidad de tener una buena rentabilidad. Ya, como ustedes pueden ver aquí, tenemos Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Eli Lilly. ¿Por qué tienen hoy en día esta Eli Lilly ha bajado bastante el valor de las acciones? Debido a lo que yo he escuchado, es porque en el mercado de Estados Unidos, obviamente, por las tasas de interés, hay una especie de recesión que si no es declarada del todo, o sea, se nota. Entonces, empresas como Eli Lilly, Nike y otras empresas que no son de los consumos más básicos o que no son las empresas de tecnología que están en relaciones con la inteligencia artificial, han sufrido un poco las bajadas, pero son empresas que tienen buenos números, cuando se hace el análisis fundamental, están bastante bien. Entonces, ese es el tema por el cual, digamos, también hacen inversiones en estas empresas. Aquí también tienen Tesla, tienen Netflix. Por ejemplo, Netflix es una empresa que yo no invertí en un punto y tal vez me hubiese gustado. Cuando valía más o menos $200, $250, tuvo un bajón por algún mal, en un trimestre y tuvo una mala presentación de resultados. Y después subió de una manera muy importante y ahorita está alrededor de los $600. Entonces, ahí ustedes ven que se hubiera podido ganar más del triple, ¿ya? Entonces, así mismo pasa a veces, ¿no? Igual estas empresas, por ejemplo, Visa, también Mastercard y Visa tuvieron un crecimiento bastante bueno en el último tiempo, que dio una muy buena rentabilidad. Entonces, por ejemplo, estos son los tipos de inversiones. Entonces, los resultados que ellos tienen, o sea, se ven aquí. O sea, se ven en el histórico que ellos han tenido. Entonces, ¿cómo llegamos acá? No llegamos porque alguien me dijo, ¿no? Sino llegamos porque investigamos de la manera correcta, investigamos por nosotros mismos y conseguimos esta información.
Entonces, regresando aquí al inicio, volvamos al screener. Ya. Aquí hay bastantes filtros que me dan a mí un montón de información. Por ejemplo, si yo quiero invertir en un sector específico, puedo ir filtrando por aquí. Por ejemplo, si quiero, digamos, una marca, por ejemplo, veamos que nomás tenemos aquí. Bueno, esto de la marca no lo tengo muy claro, digamos, no le echemos mucho interés a esto. Ya, tenemos aquí retornos, ¿ya? Por ejemplo, esto me pareció muy importante. Por ejemplo, yo quiero ver el retorno en un año, ¿ya? Entonces yo digo, yo quiero ver empresas que han tenido beneficios, por ejemplo, de más del 20%. Vamos de 20, podemos escribir aquí también. Ya. Si ustedes ven, aquí se filtran. ¿Ya? Esto no es de, como les decía, esto es del año en curso nomás, pero de un año completo ya se han filtrado aquí. Entonces ustedes pueden ver los ETFs que han tenido rendimientos superiores a 20% en un año, es decir, desde julio del año anterior hasta esta fecha. Entonces ustedes ven aquí tienen algunos ETFs, ¿ya? Lo que sí, por ejemplo, les voy a abrir uno que me pareció interesante coger y ver qué ETF me da 300%. Es una barbaridad, ¿eh? Si yo vengo y veo aquí cuáles son los holdings, aquí voy a ver clarito por qué dio esta rentabilidad. Ya, si ustedes ven aquí, ellos tienen ciertos tipos de inversiones que no son las clásicas, ¿ya? Estos tipos de inversiones, por ejemplo, a mí, no, por la experiencia que tengo, no me quedan claro cuáles son estos tipos de inversiones. No sé si Mario de pronto tiene más experiencia en esto, pero yo, por ejemplo, en lo que no conozco, no invierto. ¿Ya? Entonces, en este tipo de inversión yo no invertiría porque no me es claro a mí en qué invierten aquí. ¿Ya? Parece que son algo de operaciones con Nvidia, ¿ya? Pero veamos una, digamos, un poquito menos, por ejemplo, esta de Bitcoin, ¿ya? Que me hicieron una pregunta de Bitcoin. Si ustedes ven aquí, esta tiene una rentabilidad de 70 y pico por ciento. Y ahí, si ustedes ven aquí, vamos a ver qué tienen de holdings. Ya, seguramente son Bitcoins comprados en momentos importantes. Por ejemplo, esta no tiene suficiente información, entonces no podríamos decidir si no tenemos suficiente información. Veamos otro. Eh, mm, ya, aquí por ejemplo ya vemos aparecer al SMH, ¿sí? SMH aparece aquí. Ya, entonces ustedes ven que yo puse unos filtros de una rentabilidad interesante y SMH empezó a aparecer. Ya, pongamos otros filtros, por ejemplo, removamos esto. Pongamos algo de riesgo, ¿ya? Ya, el PER que nos decían, pongamos, digamos, quiero de un PER, bajamos de aquí, quiero de un PER positivo, tiene que ser, porque si no estaríamos hablando de pérdidas. Nos ponemos aquí de 20, de 20 a 7, ponemos, por ejemplo. Ya. Ustedes ven aquí ya me está dando solo ETFs que tienen un PER llamativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno de Invesco, igual los puedo filtrar aquí porque cuáles me dieron mejor rentabilidad. Si ustedes quieren ver cuáles son más líquidos, podrían coger y filtrar, o sea, ordenar por este campo, ¿ya? Pero yo creo que en el mercado de Estados Unidos estar buscando si es muy líquido o no es muy líquido, en la vida real no le veo tan importante por el hecho de que, digamos, ahí la liquidez es altísima, ¿ya? Entonces yo no tengo que estar esperando horas, días para estar vendiendo algo, yo puedo vender el rato que quiera. Entonces eso no me importaría mucho a mí, por ejemplo, pero sí me importaría, digamos, los retornos. Entonces, démosle una inspección a este ETF. Son ETFs que a veces que no los he visto, ¿no? Sino estoy haciendo el ejercicio como hicieran ustedes, ¿no? Este ETF tiene invertido más en Nvidia, más en Apple, más en Microsoft, Meta, ¿sí? Y así para abajo. Si ustedes ven cuáles son los patrones de estos ETFs que tienen buena rentabilidad, que invierten en empresas de tecnología. Entonces, esos son los patrones que están presentando estos ETFs. Ya, obviamente que si sucede
alguna corrección grave en el tema de tecnología, va a haber una temporada en que obviamente va a darse correcciones fuertes. Entonces ustedes pueden ver que los valores de sus ETFs pueden bajar bastante. Y ustedes compraron en los últimos meses o semanas, ustedes podrían ver una especie de pérdida, ¿ya? Pero ¿qué se aconseja en estos casos? No es que vayan corriendo a vender, ¿no? Sino lo que se aconseja es que ustedes mantengan esos ETFs y si creen en los ETFs, ya, si ustedes creen en los ETFs, es porque ustedes atrás creen en las empresas que están atrás de los ETFs. Entonces, ustedes creen en general en las empresas que están atrás de cada ETF. Ustedes deberían comprar más. Esa es mi recomendación. No asustarse, no desesperarse, comprar más. Pero, ¿cómo podrían ustedes hacer eso? Es con una premisa básica. No inviertan más allá de lo que ustedes pueden invertir en algo que no necesitan con urgencia para sus necesidades básicas. Es decir, si ustedes tienen necesidades básicas, yo no invertiría para esas necesidades básicas en inversiones que pueden tener su volatilidad y que yo no puedo recuperar el dinero en determinado punto de la vida inmediatamente. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos en el tiempo de la pandemia, ustedes verían bajar estos ETFs y podrían sentirse asustados. Si ustedes necesitan esa plata de urgencia, ustedes van a perder dinero. Entonces, lo que recomendaría desde mi punto de vista es que ustedes no inviertan más allá de la cuenta. O sea, es decir, ustedes tengan una protección para su dinero personal. Obviamente esto lo van a ver ustedes con más énfasis en el curso que se va a dar en el mes de agosto, donde va a haber algunos expositores que van a dar énfasis en un buen manejo de las finanzas personales. Entonces, a partir de eso, ustedes deberían considerar que las inversiones que uno hace no tienen que ir más allá de las necesidades básicas que uno tiene. Primero se deben cubrir las necesidades básicas y después de eso se debe pensar en la inversión y en el ahorro y en la inversión. Pero eso es importante que tengan en cuenta para también las inversiones que ustedes hagan. Entonces, no inviertan tampoco más allá de lo que es razonable para que ustedes tengan unas finanzas saludables y una economía estable. Ya, ok, fuera de esto, les quisiera terminar presentando también estas otras opciones que tienen ustedes como Jazz ETF, que también les provee información. Obviamente, cada sitio tiene sus diferentes formas de presentar información, pero aquí yo también puedo buscar, por ejemplo, si quiero buscar BTI. No me presentó. Veamos por categoría entonces. Estas páginas de aquí tienen, digamos, tienen sus propios sistemas para funcionamiento. Ya, digamos, veamos aquí por Vanguard. Tal vez por aquí ya encontramos lo de BTI. Eh, Equity. Se me hizo un poco raro que no aparezca BTI de una en el buscador, pero bueno. Podríamos buscarlo por aquí, pero para no demorarnos mucho, dejémoslo como una tarea para hacer luego. Ya. Qué más tenemos aquí? Tenemos esta página también me pareció súper interesante y les voy a decir por qué. Porque para un apuro, ya, si ustedes quieren escuchar de un ETF y ustedes quieren rápidamente descubrir qué tan bueno puede ser el ETF, vienen aquí y aquí tienen gráficamente, tienen aquí el tamaño. Esto quiere decir que es un ETF, que lo que estamos presentando aquí, el SMH, es un ETF que tiene bastante inversión. El valor no es muy costoso, ya, les da un cierto dividendo, está en su auge. Lo que se dan cuenta aquí rapidito es que tiene una volatilidad alta, es decir, van a tener que tener bastante paciencia y tranquilidad para, si es que hay una corrección, no se estresen. La calidad es de más del 50%, o sea, es buena, no es excelente, pero es buena. Ya. Aquí pueden ver, por ejemplo, el performance, rapidito pueden ver una gráfica y pueden analizar qué tan bien le ha ido a esta ETF en el último tiempo. Ya. Aquí tienen flujos, fundamentos. Obviamente que aquí fundamentos no aplica porque estamos hablando de un ETF, aplicaría con opciones, ¿no? Pero este sitio me pareció muy importante, les recomiendo también. Y así puede haber otros sitios que puedan ir investigando, pero tomen en cuenta que los screeners, yo creo que serían la fuente para tomar decisiones conscientes de en qué estoy invirtiendo.
¿ya? Y obviamente la diversificación, no la olviden nunca porque es parte de evitar equivocarse, ¿ya? A un punto digamos, eh, que me pueda dañar mi cartera, ¿ya? Entonces, o mi portafolio. Si mi portafolio está diversificado, tengo más seguridad. Obviamente, puede haber gente que diversifique poco y que atine por su buen análisis fundamental, buen análisis técnico y consiga buenas rentabilidades, pero la media de inversores ni somos las lumbreras, para ser sinceros, ni tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, digamos, como para pasarnos investigando todas las empresas a detalle. Solamente si estuviésemos, digamos, dedicados solo a esto y fuésemos muy eficientes, tendríamos un éxito completo. Pero, digamos, inversores con éxito completo, obviamente hay, pero no es la media de inversores, ¿no? Entonces también tenemos que ser conscientes. También hay que conocer nuestras limitaciones, nuestro desconocimiento. Por ejemplo, si yo no conozco algo, no me arriesgo. O sea, primero me trato de autocapacitar, esa es la manera en la que he aprendido, pero una vez que ya me autocapacito, también pruebo. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero si me equivoco, no me voy a frustrar porque como diversifico, mi equivocación es baja. Es decir, si no conozco un instrumento financiero, no voy a poner 100 posiciones, ¿no? O sea, de acuerdo a mi presupuesto, pondré una, dos, tres, pero no me hará mucho impacto, ¿ya? Y si acierto también, a veces me arrepiento, digo, aquí debía invertir más, pero obviamente también tengo que ser consciente con mi conocimiento a ese momento. Si, digamos, ya después de un tiempo tengo conocimiento sobre algo y veo que eso rinde y veo que tengo tal vez el capital para invertir y puedo hacerlo y no lo hice, entonces ahí sí me va a doler, porque a sabiendas de que con cierta seguridad de que analicé los datos y no invertí más y vi que después de un tiempo le va bien, entonces ese ya es mi equivocación, ¿ya? No es de equivocación equivocarse, no es de equivocación aprender, ¿ya? Pero sí es de equivocación que si ya sé, no aplico y pierdo la oportunidad, eso ya es mi culpa. Ya, entonces, esa es son las recomendaciones que les daría. No sé si tienen más preguntas, les agradezco para ya terminar esta exposición. Me he ido un poquito más del tiempo, pero yo creo que vale la pena porque he tratado de compartirles algo importante que les puede servir para que hagan inversiones en ETFs. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí Hola, me escuchan? ¿Qué sí, tal, estimado? Yo tengo una consulta. No sé si de pronto es recomendable invertir en esto de ETFs como para tenerlo como, digamos, como efectivo. O sea, que porque uno a veces tiene ahí, uno dice para aprovechar ciertas oportunidades, pero a veces como que está ahí, pasa el tiempo y uno siente que va perdiendo valor. Entonces, como para que vaya subiendo, aunque sea de poquito en poquito, no sé si se recomienda invertir en estos ETFs y tenerlo ahí como digo, como efectivo y cuando se lo necesite venderlo. exacto. Yo estoy 100% de acuerdo con tu comentario. Ya, te pondría un símil, ¿no? Porque como estamos en Ecuador, tenemos que también entender cuál es nuestro mercado y adaptarnos a esta situación. Ya, por ejemplo, en Ecuador, si yo quisiera algo como lo que tú dices, por ejemplo, yo quisiera tener un dinero a la mano, ¿ya? Digamos en inversión, yo me iría por un fondo de inversión que me da una mejor rentabilidad que tener el dinero en el banco o un ahorro flexible. Me iría por un fondo de fiducia o me iría por un fondo similar, un fondo de alguna otra empresa que sea, por ejemplo, por decirte que sea un año, ya la permanencia mínima y que después tengas ventanas de salida. Ahora hay fondos que tienen como ventana de salida cada 3 meses, ¿ya? Eso sería en Ecuador. Pero si yo quiero replicar esto a través de ETFs en la bolsa de Estados Unidos, a mí me parece bueno, ¿sí? Yo trataría de invertir periódicamente y si algún momento necesitas, yo trataría sí, de coger ese dinero y utilizarlo en lo que necesito. O por ejemplo, tú quieres, te pongo una idea, ¿no? Por ejemplo, tú quieres invertir para comprarte un departamento, comprarte un auto o algo, ¿ya? En vez de invertir en los fondos de fiducia, podría terminar poniendo como una opción invertir en ETFs que sean buenos una vez que has investigado y después cuando ya completes para tu auto, traes ese dinero. Entonces, en vez de tener que reunir, por ejemplo, para un auto tus $15,000, por poner un valor X, ya tú podrías tal vez lograr reunir poniendo solo unos 10,000, 9,000, 8,000, 11,000, dependiendo de qué tan bien escojas tus ETFs, entonces, y dependiendo del tiempo que los pongas, tú podrías lograr reunir para tu auto. Y eso sería importantísimo, porque en vez de hacer la típica que haces
la media ecuatoriana, que es ir, en vez de reunir el dinero y ahorrar para comprar algo a un precio más barato y más cómodo, lo primero que hacen es van y piden el préstamo. Entonces piden el quirografario, van y piden un préstamo en la concesionaria o van y piden un préstamo en un banco o en una cooperativa y después en vez de terminar pagando 15.000 van a terminar pagando 20.000 o más. Entonces, si nosotros tenemos otro chip, que es el chip, en vez de estar de deudores, estamos en el chip con el chip de inversores, podríamos comprar en la mitad de lo que compraría otra persona lo mismo, ¿ya? Entonces, yo creo que sí es muy válida tu opción y de hecho, o sea, con estos ejemplos, también creo que vale la pena tomar en cuenta diferentes tipos de inversiones que podríamos hacer y los ETFs son buenos. Lo que sí tienes que tomar en cuenta de los ETFs es que si tú inviertes en el mercado local, una transacción de envío de dinero, digamos, si lo haces manualmente, ni te cuesta fiducia, por ejemplo. O si lo haces a través de débito, te van a cobrar unos 40 centavos o 50 centavos. Pero si inviertes acá, sí te va a costar el envío del dinero, ¿no? Pero si tienes una buena rentabilidad, el envío del dinero también se vuelve marginal en un punto donde tienes buena rentabilidad. Entonces, muy de acuerdo con esa opción. ¿Y Gracias. alguna otra pregunta? Ya, Clever, por favor. Hola, buenas noches. Tenía una pregunta con respecto al, además del área de la tecnología, ¿cuál sería otra área, o cuáles serían las áreas que también tengan, un mayor retorno? Ya que como mencionó también anteriormente, que ahora como estamos en auge de la tecnología, sobre los semiconductores y todo lo inteligencia artificial, ¿cuáles serían también otras áreas con las que podríamos diversificar el portafolio? Esa sería mi pregunta. Ya. Verás, para el tema de ETFs, al momento de lo que yo he visto, o sea, no te puedo decir a ciencia cierta con detalle porque no he analizado números específicos sobre ese tema, pero si tú analizas la mayoría de ETFs que tienen buena rentabilidad, en toditos están metidas las siete magníficas, ¿ya? Entonces, las siete magníficas están relacionadas con la tecnología. Entonces, en otras áreas, hablar de ETFs que te den una buena rentabilidad, que puedan superar, por ejemplo, las inversiones locales que nosotros tenemos en Ecuador. Yo, digamos, diría que son contadas y son bastante rebuscadas, ¿no? Por ejemplo, les comento una que podría no ser con empresas de tecnología, que podría tal vez valer la pena. Vi que hay unos ETFs de inversión ya, en dividendos, pero que los dividendos no te entregan, sino los dividendos se reinvierten y los reinvierten en opciones, ¿sí? Entonces trabajan en opciones sobre acciones, ¿ya? Sin embargo, al momento que les analicé, no daban una rentabilidad mayor a las rentabilidades que nosotros tenemos en pólizas de acumulación al momento o que tenemos en inversiones de renta fija en la bolsa, no las dan, ¿ya? Lo que sí te recomiendo que si quieres no invertir necesariamente en tecnología, yo no diría, digamos que los ETFs podrían estar fuera de tener empresas de tecnología, puedan estar dando buenos dividendos. Yo, más bien en ese punto, si no quiero invertir directamente en tecnología, yo me iría por empresas particulares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una que subió bastante, que le hicieron un split, es Chipotle, ¿ya? Esta empresa subió a números bastante altos, que estaban sobre los $1.000. Si no me equivoco, creo que llegaban casi a los 2.000, el valor de la acción de Chipotle y le hicieron un split. Esas acciones bajaron ahorita están en $53 y cuando hicieron el split llegaron hasta 57, bajaron a 53 y son acciones que durante todo el tiempo han tenido buenos resultados en los últimos años. Son acciones bastante apreciadas. Otra, por ejemplo, que vi es, por ejemplo, Walmart. Walmart hizo un split. Walmart no estaba muy cara, pero es un split de, no me acuerdo de cuánto, pero creo que era sobre los 200. Y llegó a valer $51. Si ahora ustedes le ven en el mercado, están en 70. La recomendación que les podría dar ahora tal vez es, no sé, valdría la pena buscar ETFs que tal vez sean de empresas de consumo masivo, ¿ya? Pero que no sean de lujo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Ya, por ejemplo, Walmart y Target, ¿ya? Son dos empresas similares que venden
productos similares, ¿ya? Walmart es una empresa que trata de vender productos de supermercado, ¿ya? Podría decirse que es un Mega Maxi, pero o sea, de productos más baratos, ¿ya? Y tenemos a Target, que podría ser un Mega Maxi con productos más caros. Si ustedes evalúan la diferencia entre Walmart y Target, yo he visto que, por ejemplo, en Walmart se ha revalorizado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos están en una especie de recesión en la cual la gente ha preferido, en vez de ir a Target, prefieren ir a comprar en Walmart. O sea, gente que antes compraba en Target, en vez de ir a Target porque ya, digamos, está más apretada de dinero, prefiere ir a Walmart, que consigue productos más baratos. Por ejemplo, lo mismo pasa en Costco, ¿ya? Costco ha subido bastante y si ustedes le ven el PER de Costco y el Fair Value, está encima del Fair Value, pero largo. Ya Costco está, por ejemplo, creo que está en $800. Pero ¿por qué ha subido Costco? Porque es la situación del momento, ¿ya? La situación del momento es que como hay la recesión en Estados Unidos, entonces la gente en Costco, yo conozco Costco personalmente, conozco Target y Walmart, yo he entrado, ¿ya? Entonces en Costco uno puede comprar, por ejemplo, aguas, ¿ya? Las típicas botellas de 500 mililitros, uno puede comprar casi en $3, 12 botellas de agua, ¿ya? Pero si uno va a comprar la misma botella de agua en otro supermercado, le cobran $1 una botella, ¿ya? Ahí hay una incoherencia, pero brutal, que yo cuando vi eso digo, o sea, que aquí está tan mal, digo, ¿cómo va a valer una botella de agua $1 y en otro lado me van a vender la misma botella, 12 botellas de la misma a $3? Digo, nada, o sea, que hay una incoherencia brutal. Llegué a Costco por un familiar, ¿ya? Porque en Costco se necesita tener una tarjeta de afiliado. No le venden a cualquiera, no puede uno entrar a Costco y comprar. Tiene que tener una tarjeta de afiliación. Entonces me llevaron, encontré cosas muy baratas, dije, a ver, voy a comprar esto. Encontré, por ejemplo, vendían 6 camisetas, por decirles, en menos de $20, ¿ya? Camisetas de algodón, de buena calidad. Hasta ahora las tengo, que solo eran blancas, ¿ya? Compré. Entonces, si la gente está necesitada de plata, no va a ir a Target, va a ir a Costco, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de inversiones del momento que se podrían tratar de hacer. No sé si haya un ETF que aglutine justo a esas empresas, ¿ya? Pero yo creo que es más fácil buscarlas particularmente hoy en día. Ya, esa sería, digamos, un poco más o menos la explicación que te puedo dar. Ya, yo no aseguraría que puedes conseguir dinero ahí. Algo que también me gustaría decirles de los ETFs, yo también tuve experiencia con ETFs de dividendos, ¿ya? Para los ETFs de dividendos me aburrí, ¿ya? Y les voy a decir por qué. Yo soy una persona que no me gusta mucho el riesgo, ¿ya? Y dije al inicio, voy a comprar ETFs de dividendos, ¿ya? Había uno que se llama el SPYD, ¿ya? Este ETF de dividendos me subió en el lapso de 8 meses, me subió alrededor de un 6 o 7%, ¿ya? Ya, no estaba mal, ¿ya? Ya, pero decidí bajarme de ese ETF por una razón. Porque claro, me da dividendos, pero Estados Unidos, cuando uno no es residente en Estados Unidos y no hay una política no hay un acuerdo entre el país y Estados Unidos, a uno le cobran 30% de los dividendos que uno reciba, ¿ya? Es decir, si a mí me pagan $1 de dividendos en una acción, a mí me van a terminar entregando 70 centavos, porque los 30 centavos se queda el gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, de los dividendos, yo también dije, o sea, si es que hay esa penalización, ¿ya? Y en dividendos también hay que tomar en cuenta otro tema. En dividendos hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los dividendos de Estados Unidos, cuando son buenos o de una empresa, estarán llegando al 5 o 6%, ya son excelentes casi. Ya, la mayoría de dividendos, cuando dan dividendos, porque hay empresas que no dan, son de 1%, 2, 3% en la mayoría de casos, ¿ya? La mayoría está fluctuando entre 2 y 3 de los que dan dividendos, porque los que no dan nada. Ya, entonces, si yo voy a poner en dividendos y quiero mantener en el largo plazo con dividendos, lo único que estoy haciendo ahí, para mi modo de ver, o sea, les digo, estaría ahorrando no en Ecuador, sino en Estados Unidos, pero es también bueno, porque si algún rato nos desdolarizan y nos dañan la economía y nuestro poder adquisitivo se desvaloriza respecto al mundo, ahí vamos a sentir un gran dolor. Entonces, los ETF son un refugio bastante bueno para guardar nuestro dinero. Y también los ETFs de dividendos, si no quiero arriesgar mucho, también son un refugio de valor. Entonces yo les veo a esos más como un ahorro y como un refugio para nuestro dinero en una economía que tiene mayor soporte que la nuestra. Y recuerden también que en Estados Unidos también hay un soporte de, si no estoy equivocado, de hasta $250,000 para nuestras inversiones, ¿ya? Lo que en Ecuador no tenemos.
¿ya? En Ecuador, si una empresa quiebra o digamos en renta fija no pagan, si en renta fija de la bolsa no pagan, tenemos que hacernos al dolor, ir a cobrarle a la empresa, a la empresa que no me devuelve el dinero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese es un riesgo. Si una cooperativa no me paga, o sea, me van a cubrir hasta 32.000, pero si la economía del país no está en crisis en un montón de cooperativas, porque no va a haber plata. Si es una sola, bueno, de pronto me cubren. Si es un banco, también me cubren. Y cooperativas, claro, obviamente están en el segmento uno, que es el que cubre hasta 32.000. ¿Ya? Entonces, ¿dónde servirían estos ETFs diferentes? Servirían para resguardo, para ahorrar nuestro dinero. Entonces, en vez de tenerle aquí, le tenemos en el broker, y en vez de tenerle en el broker sin hacer nada, le ponemos en un ETF de dividendos, por ejemplo, ¿ya? Pero si queremos rentabilidad, hoy en día tenemos que tener empresas de tecnología en el ETF. Me he explayado un poquito en esta explicación para que tengan un espectro más amplio de en qué se puede invertir. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, queridos amigos? Luis, disculpa, yo quería acotar algo con respecto a lo que decías, ¿verdad? Los brokers en los Estados Unidos tienen una cobertura máximo de hasta $100.000 por individuo y por cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta en Interactive Broker, Interactive me cubre 100.000. Si tengo otra cuenta en otro broker, también me cubre 100.000. Perfecto, Entonces, Mario, muy bueno. Digamos, una pregunta también tengo ahí. Usted puede ayudarnos. Si claro. llegáramos a Charles Schwab, ¿ya? Que es banco y broker, ¿ya? ¿Ahí qué nos cubrirían? ¿100.000 o 250.000? Buena pregunta. Ahí no lo sé honestamente. No lo sé honestamente. Y habría que preguntarle a Walter, que creo que anda por aquí, o no sé si ya se fue. Ya creo que se salió. Ajá, ya, pero sí, él tiene una cuenta ahí. Habría que consultarle a él. Ahí no lo sé honestamente. Ya, hay unas preguntas, hay algunos comentarios en el chat. Ya no sé si es que hay algún. ¿Usted ayudó a contestar las preguntas o hay alguna que podamos contestar? Ya, bueno, no veo alguna pregunta relevante, sino más bien un comentario que vale la pena también es importante. Aquí Josué nos dice que yo estoy en desacuerdo. Dice, hay que recordar que los ETFs replican al índice SP 500 y si tu horizonte es a corto plazo, para la compra de un auto, por ejemplo, no convenía invertir en ETF. Ya, depende cuánto inviertas, en qué ETF inviertas. O sea, yo creo que por ahí va el asunto. Pero yo sí creo que es una manera de invertir o sea, por ejemplo, si yo hubiera sabido esto antes de comprarme un bien inmueble, yo tal vez hubiese invertido primero mis ahorros en esto y mi préstamo hubiera sido más pequeño que el préstamo que tuve que hacer si hubiera sabido de esto, porque la misma plata que le dejaba en la cuentita del banco, ahora hay el ahorro flexible, ¿ya? Pero en ese tiempo no había el ahorro flexible. Entonces, a veces uno dice, no sé todavía qué me vaya a pasar y puede que me caiga una oportunidad, entonces no invierte ese dinero, pero tal vez sabiendo de esto hubiese invertido ese dinero un tiempo, me hubiese puesto una meta y decir, me voy a aguantar 2 años, 3 años o un tiempo X, invertí ese dinero y hubiese tenido que hacer un préstamo menor, digamos, ¿ya? Pero bueno, eso ya depende de los intereses de cada uno. Aquí las inversiones que haga Pepito, las inversiones que haga Juanito, dependen de su economía, de su situación, de sus ingresos y de sus intereses. Ninguna es igual. Así que todos tienen, como alguna vez decían aquí en el mismo chat del grupo, ninguno tiene la razón completa, ninguno está mal, o sea, todos tienen su punto de vista y su propia necesidad. Ya, y también el perfil de inversor, o sea, si yo soy más arriesgado, o sea, obviamente me va a gustar arriesgarme más. Si yo soy menos arriesgado, me va a gustar cuidarme más. O sea, depende, si tengo un capital más alto, lo que sí estoy seguro y les recomiendo es, si ustedes quieren invertir más y pueden invertir más, inviertan más porque en masa se gana más que invirtiendo poco, porque invirtiendo poco les cuesta la misma comisión, por ejemplo, en Interactive Brokers. O sea, comprando una acción pagan lo mismo que si compran 20, ¿ya? Entonces, comprar 20 ya se les disminuye el costo del dólar, ¿ya? Distribuyen entre 20. Ya. Eso ya les va generando ganancia, porque si compraran una acción, por ejemplo, para llegar a las 20 posiciones, si compraran una posición cada vez, tendrían que pagar $20 de comisión, por poner un ejemplo, ¿ya? Pero si compran las 20 en un solo golpe, tendrían que pagar $1, entonces ya se ahorraron $19, ¿ya?
Entonces, algo así también es una recomendación para que ustedes inviertan. ¿Ya? ¿Alguna Sí, otra pregunta o aclaración? sí, Luis, disculpa, quiero acotar también algo. Es importante que cada uno, por ejemplo, en el caso de Luis, que está más relacionado con la tecnología, por eso es que él también ha invertido en ETFs relacionados con lo que él conoce. Esto se lo conoce como círculo de competencia. Entonces sí es importante que cada uno de nosotros invierta en base a ello, ¿no? En base a su experiencia, en base a lo que ha estudiado. Es importante aquello, ¿no? Entonces solamente quería comentar eso adicional, Luis. Sí, sí, muy buena aclaración, Mario. Sí, la tecnología, más allá de que sea de mi entorno, ya, yo creo y yo soy una persona que siempre analizo el entorno en el que vivo y creo que en la economía, o sea, la tecnología está reemplazando los puestos de trabajo de muchas personas, ¿ya? Entonces yo en un punto creo que también la tecnología es buena por un lado, pero por otro lado también genera desempleo, ¿ya? Ya yo les digo desde mi óptica, ¿ya? Pero en este punto, digamos, o sea, va a haber cada vez cada vez que pase el tiempo, o sea, cada año que vayamos avanzando y nueva tecnología vaya apareciendo, va a ser más competitivo todo, ¿ya? Cuando yo era niño, o sea, digamos, el tener un título universitario era guau, ¿ya? Era muy importante. Ahora tener dos títulos universitarios, digamos, un título de tercer nivel y un posgrado, es como, digamos, como decir, la meta mínima que se busca cuando uno quiere que le vaya bien, ¿ya? Pero ya más adelante tal vez ni eso es suficiente, ni tener los conocimientos, porque la tecnología con la inteligencia artificial y todo va a empezar a generar desempleo. Yo tengo un ejemplo muy simple. Si ustedes han ido a los Supermaxi, ¿ya? Unos años atrás, ustedes veían agencias del Produbanco con tres cajeros, ¿ya? Atendiendo ahí un jefe de agencia, ¿ya? Veían cuatro personas, ¿ya? Después, con el paso del tiempo, ustedes ven ahora un cajero multifunción y otro cajero, ¿ya? Tres personas, chao, dos cajeros, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar después? Que si no estamos metidos en el mundanal ruido de la tecnología y en las inversiones hacia dónde va el mercado, porque nosotros podemos decir, yo puedo decir, esto está muy duro para la gente, ¿ya? Esto no va a ayudar a la gente, pero igual, yo no puedo parar eso porque yo no tengo ni los recursos ni lo que yo diga va a cambiar el mundo. El mundo ya realmente lo empujan los investigadores, lo empujan las naciones que tienen el control empuja a China, o sea, sobre China hay un montón de información de que China está haciendo la ruta de la seda, de que manipula un montón de los mercados, ¿ya? Sobre eso pueden leer bastante, ya, pero todo, todo está siendo manipulado, entonces, la única manera que yo le veo de sobrevivir aquí, o sea, toca unirse a dónde va el río, porque contra el río no se puede luchar. Entonces, las empresas de tecnología son las que están llevando la batuta, entonces, si quiero invertir y quiero tener rentabilidad, me toca ir allá, me guste mucho o no me guste. Digamos, obviamente que a mí las empresas de tecnología me van a resultar más fácil por el tema en el que estoy, ¿no? Pero sí es más importante, digamos, que así no fuese mi entorno. O sea, uno tiene que entender, ¿no? Si mañana resulta que por A, B o C el ser humano tiene nuevas enfermedades que no se descubren cómo solucionar y necesitamos más de las farmacéuticas, me tocará migrar a las farmacéuticas, ¿no? O sea, toca ir a donde podamos conseguir rentabilidad, porque para eso estamos aquí, ¿no? O sea, lo máximo que podemos hacer es tratar de mantener nuestro dinero, pero perder, yo creo que nadie quiere, ¿no? Entonces, toca analizar el mercado más allá de en qué profesión estoy. Obviamente que para mí ahorita es como un match entre lo que está bien y lo que yo conozco. O sea, es como un beneficio extra. Pero si no fuera ese el caso, me tocaría analizar los otros entornos, ¿no? Y eso les digo para quienes no son profesionales de tecnología, como es mi caso, ¿no? Ok, ¿algún otro comentario, mis queridos amigos? Si no, ya sería momento de despedirnos y agradecerles a ustedes por estar presentes. Espero haberles aportado algo. No creo que sea la perfección lo que les pude compartir, pero digamos son mis experiencias. Yo quisiera también dejarles como conclusión que
también es importante que todos compartamos, ¿no? O sea, yo digamos, no tengo más allá de 2 años de experiencia en inversiones, pero creo que los 2 años le he sacado el jugo a mi tiempo libre para aprender. Entonces siento que no soy la misma persona que empezó hace 2 años. Siento que tengo más seguridad al momento que hago alguna inversión. Y como les dije, cuando no estoy seguro, no lo hago. Pero sí me gustaría escuchar a otras personas porque, digamos, por ejemplo, el aporte de Walter que nos hizo al inicio. O sea, me parece muy importante. O sea, es una retroalimentación muy buena, ¿no? Igual Mario aquí es de los más experimentados que tenemos en el grupo. Es una persona, digamos, que yo creo que usted ha invertido en de todo un poco, ¿no, Mario? Sí, de todo un poco en realidad. Ya. O sea, yo también trato de hacer eso en medida de mis posibilidades. O sea, lo hago, digamos, limitadamente, pero trato de experimentar. Ya, si alguien más quiere dar algún comentario, bienvenido. Y si no, pues gracias a todos y nos estamos despidiendo. Sí, agradecerte a ti, Luis, también por el tiempo, ¿no? Por compartir tu experiencia, lo que has podido experimentar con estos ETF y bueno, pues la idea es esa, ¿no? De que cada uno pueda compartir lo poco, lo mucho que sabe, ¿no? Porque siempre podemos aprender de los demás. Gracias también a los demás por el tiempo que han pasado y que han dedicado. Para escuchar a Luis. Así que Luis y a todos los demás, muchísimas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Y Dios mediante también el jueves o viernes también subiremos este video a YouTube para que podamos seguir aprendiendo, pues no, esa es la idea. Ya. Una sola cosita más que me parece importante. Claro. Aquí en el grupo, digamos, a través de Mario y mi persona, se nos vino la idea de invitar a ciertas empresas que estén relacionadas con las inversiones al canal de Mario, ¿ya? Entonces, yo, digamos, desde mi posición y mis posibilidades, a través de gente que conozco, porque obviamente como ya estás en este mundo, has conocido a una que otra persona, les he podido colaborar con fiducia para este miércoles y quise colaborarles con Atlántida, pero digamos, también tenemos que aprender de esto, entonces tenemos que saber cómo llegar para que también no se impresionen demasiado de lo que tenemos en el canal y tenemos que llegar suave, aprendimos de eso, para que también digamos, más factibilidad. Si es que nos permiten, podremos hacerlo público, si no nos permiten, al menos al grupo les llegaremos a dar la posibilidad de que haya personas de empresas de inversión que les puedan dar una presentación y les puedan indicar cuáles son sus beneficios, ¿no? Obviamente en el futuro podríamos, después de tener esas presentaciones, también sacar nuestras conclusiones en grupo, ¿no? Pero lo importante es llegar a eso. Mario también creo que nos iba a tratar de contactar con la empresa LBI. Sí, pero te comento que nunca me pararon bola. O sea, les escribí y se quedó ahí. Voy a Me seguir van a hacer una presentación, Mario, el miércoles a las 6. ¿a dónde? En tu trabajo. No, o sea, por Zoom me van a hacer una presentación. Ah, Y ya. ahí les voy a preguntar si le quieren hacer una presentación a todos. Ya, perfecto, perfecto. Mira, a mí no me pararon bola, pues. Bueno, si ya hay, haz el combo, Luis, entonces. Ok, o sea, digamos, para este miércoles no creo porque les dije que solo No, me van a no, dar a mí. Pero a futuro les voy a intentar convencer para que nos den una dale, presentación. dale. Ya. Perfecto, gracias. Lo que quisiera es ver si les contactamos a los de estos que tienen el fondo Vanguardia. Ah, ya. Recuerda, porque me gustó, porque no he visto que otro fondo invierta en algo de renta variable, aunque sea un Ah, poquito. ya. Entonces me Sí, pareció correcto. interesante para ver qué experiencia tienen. Porque la Ujú. renta variable creo que le tienen miedo todas las fiduciarias, ¿ya? Esta fiduciaria creo que se ha arriesgado y quisiera saber qué opinan, a ver si es que están convencidos de eso y quieren invertir más en renta variable o ya con eso les parece suficiente. Luis, ve, disculpa, ve, dice Julio, ya Ya. que yo tengo contacto en Vanguardia, ¿ves? Julio, entonces, sí, Vamos, Julio, consigue una presentación para nosotros y coordina con Mario, porque Mario te puede decir, más o menos los miércoles estamos viendo que puede convenir hacer esas presentaciones para no correcto. chocar con otros. Ya, Ajá, ve, gracias, chévere, Julio. chévere, gracias, Julio. Sí, la idea es que todos podamos aportar y todos podamos ayudar. Bueno, esa es la idea. Ya, pero lo de vanguardia me llama la atención, Mario.
Lo único que le vi a Vanguardia es que le faltan unas ventanitas de salida después de un tiempo, que son las de Fiducia y las de Atlántida. Pero si uno maneja bien sus inversiones, de pronto puede que le convenga porque con ellos, o sea, se puede tener salidas continuas. Por ejemplo, si uno hace como, me acuerdo que Leonardo creo que hacía algo de, o alguien hacía algo que invertía en pólizas parcialmente, ¿ya? Se podría utilizar el fondo de Vanguardia para invertir parcialmente. Y como se invierte parcialmente, se podría, si se necesita en algún punto, sacar lo que ya se invirtió hace 370 días, creo que es con ellos. O sea, pero digamos sería otra estrategia de inversión, creo yo. Claro, claro. Ya. Pero bueno, dejémosle para el momento en que sea oportuno. Ya. Dale, dale. Ya. Ok, amigos, ha sido un gusto. Me despido. Adiós. Chao. Chao. Cuídense. Muchas Dios gracias, bendiga. Fernando. Gracias, gracias. Gracias por la información.